El hombre del nitrógeno. A Esteban Ferrer le temblaba la mano, y no por el café recalentado que sujetaba con dedos entumecidos, sino por los 3 cadáveres que tenía frente a él. Parecían esculturas de hielo, no por el color, eso era lo de menos, sino por la textura, piel que crujía como celofán viejo al mínimo roce. Ojos abiertos, congelados en una expresión que podía describirse como un grito atrapado justo antes de salir. Murieron sin una gota de sangre, sin trauma visible, pero la temperatura de sus cuerpos era de menos 20 grados Celsius. Internamente, como si se hubieran tragado una tormenta del Ártico. Esteban era forense, pero también un curioso profesional. Tenía más libros en su estantería que batas en su armario. Lo que no entendía, lo investigaba. Lo que no podía explicar, lo desmenuzaba hasta que quedaba en huesos, literal o metafóricamente. ¿Quiénes eran los 3? No había papeles encima. 2 no tenían identificación. El tercero sí. Julián M. López, 52 años. Esteban cruzó sus huellas digitales con las bases de datos médicas y fiscales. Con eso, pudo rastrear los historiales laborales de los 3, y ahí estaba el nexo. Los 3 habían trabajado en la misma instalación. Planta petroquímica La Grulla. Mismo departamento. Mantenimiento criogénico. Distintos nombres, distintas edades, pero la misma condena congelada. Ahí fue cuando se le heló la espalda y no por los cadáveres. La Grulla llevaba cerrada 5 años. Fugas tóxicas, según el titular del diario. Accidente laboral, dijo el informe oficial. Tapadera, decían los rumores. Esteban decidió comprobarlo por sí mismo. A la noche siguiente, con una linterna, de las buenas, no esas de móvil que apenas alumbran la conciencia, y un termo de café, se coló en el lugar. La planta parecía un esqueleto metálico abandonado por un dios negligente. Pasillos grises, tubos como intestinos podridos colgando del techo, olor a aceite rancio y óxido. Pero lo peor era el silencio. Un silencio denso, de esos que se meten en los oídos como agua estancada. Fue en la sección de criogenia donde lo vio. Una figura, alta, delgada, vestida con un mono gris. No caminaba. Deslizaba los pies como si el suelo estuviera cubierto por una película invisible de escarcha. Llevaba un cilindro a la espalda y un tubo que terminaba en una boquilla metálica. Cada vez que el aparato liberaba gas, una fina niebla azulada flotaba unos segundos, como el aliento de una bestia que aún no se decide a rugir. Esteban se escondió, claro. No era tonto. Pero antes de huir notó algo. Donde el hombre pasaba, las superficies se cristalizaban, como si la muerte dejara huellas de escarcha. Llevaba un cilindro a la espalda, y un tubo terminaba en una boquilla metálica. Cada vez que el aparato liberaba gas, una niebla azul flotaba unos segundos, como el aliento de una bestia que aún no se decide a rugir. Esteban se escondió. No era tonto. Pero antes de huir, notó algo. Donde el hombre pasaba, las superficies se cristalizaban, como si la muerte dejara huellas de escarcha. Volvió a casa. No durmió. A las 5 de la mañana, estaba frente al ordenador. Buscó Accidente La Grulla 2010. Un nombre surgió una y otra vez. Darío Benítez, ingeniero jefe en criogenia, desaparecido tras una explosión, presunto muerto, pero un blog olvidado. Decía algo más. Hablaba de un proyecto humano de conservación celular, de un experimento con hibernación instantánea. Según el blog, Darío intentó detener el envejecimiento usando nitrógeno vaporizado, directamente en las células vivas, pero algo salió mal. Las cápsulas fallaron, y Darío se convirtió en su propio experimento. La noche siguiente, Esteban regresó a La Grulla. Esta vez, con otra mirada. Sabía lo que buscaba, o
O al menos creía saberlo. En un rincón del edificio encontró una puerta con un cartel oxidado. Proyectos. Acceso restringido. Dentro, una oficina en penumbra. Estanterías metálicas, polvo grueso en el suelo, y en una esquina, un portátil cubierto de mugre, aún conectado a un sistema de alimentación ininterrumpida. La pantalla parpadeó al tocar una tecla. Un escritorio viejo se iluminó. Dios, aún funciona, susurró. La carpeta en el escritorio decía: frío profundo, confidencial. El proyecto consistía en redirigir parte del nitrógeno líquido, el que se usaba para tanques, a una línea secreta de criogenia médica. Primero órganos, luego cuerpos completos. No necesitaban construir nada nuevo, murmuró Esteban. Solo usaron lo que ya tenían, como un Frankenstein industrial. Siguió investigando. Bajó a un subnivel, con puertas oxidadas, cámaras de criogenia, tubos vacíos, salvo uno. Dentro, flotando en una sustancia lechosa, un cuerpo. Era Julián M. López, el mismo que estuvo sobre su mesa días antes. ¿Cómo podía estar allí? Un sonido cortó el pensamiento. Pasos, el mismo siseo, la figura gris. Esta vez no huyó. Se quedó paralizado, congelado por el miedo y por la fascinación científica. La figura levantó el brazo. El tubo brilló. Una bocanada de vapor blanco llenó la sala. Y entonces todo se volvió negro. 3 días después, encontraron el cuerpo de Esteban en la morgue. Congelado, perfecto, inscrito con las palabras químicamente puro. Pero eso no fue lo extraño. Lo extraño fue que 2 semanas después, en otra ciudad, alguien reportó haberlo visto. Un hombre delgado, con un cilindro en la espalda. No hablaba, no comía, solo caminaba y susurraba: versión 5. Ferrer, mejorado.